El estudio de percepción del servicio de la Defensoría Penal Pública indicó que el 95% de los encuestados considera que es importante la existencia de un organismo que defienda los derechos de los imputados. Sin embargo, el 83,8% de los consultados considera que en el país la justicia no es igual para todos. ¿Qué otras importantes conclusiones arrojó la muestra? Se lo preguntamos al director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo. ¿Cómo está? Y gracias por compartir esta información con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros estábamos destacando parte de la información que parece relevante, sin embargo hay un acápite dentro del estudio que se refiere a las detenciones ciudadanas y que ha sido destacado en diversos medios de prensa, en donde muchos le muestran un apoyo mayoritario a esta forma de detención o de justicia por las propias manos, como se señala. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? Bueno, una lectura que tiene que ver con las contradicciones que las personas en Chile al parecer tenemos. Por una parte, como tú lo decías en los titulares, 95% de las personas valora la necesidad de tener una entidad que resguarde los derechos, por ejemplo, gran valoración del tema de los derechos humanos. Sin embargo, las mismas personas mayoritariamente tienden a validar un mecanismo que por cierto está fuera de la ley y que es básicamente un mecanismo para tomar justicia por las propias manos. Esta pregunta la incluimos en la encuesta, había sido hecha por primera vez por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y nos pareció muy importante y también fue muy sorprendente ver esta contradicción una en dualidad, las personas. porque de hecho también se pregunta por el resguardo de los derechos en la Defensoría Pública, sí, y dice que no está bien protegido. Y por lo tanto es más contrastante aún con este tipo de justicia por las propias manos, ¿no? Claro, acá hay una sensación que, por una parte, cuando a las personas le preguntamos por el principal problema, como también ha aparecido en otras encuestas, por lejos hoy día es el tema de la seguridad ciudadana, la delincuencia. Muy por lejos respecto de todo lo demás. En este minuto... Lo que coincide con otras encuestas, absolutamente. Exacto. ¿Cierto? Y por lo tanto, esa sensación esa percepción de inseguridad o de que es el tema más relevante, está hoy día muy asentado. Al mismo tiempo, también hay una evaluación del sistema de justicia que es muy negativo y que está dado básicamente por una falta de confianza en las instituciones. Está dado por la sensación de impunidad y entonces pareciera ser que cuando las personas tienen eso presente se obnubilan de alguna manera y por lo tanto tienden a respuestas como las comentadas en el caso de detenciones ciudadanas. Y por otra parte, cuando a las personas se les dice, mire, usted en caso de ser detenido, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos que cree que deberían respetarse? La persona tiene muy claro cuáles son esos derechos. Entonces, es esa ambivalencia al mismo tiempo. Parecieran tener más empatía cuando se ponen en la situación de una persona que es sujeto de derechos, pero cuando el tema de la delincuencia está en juego, se mira con otro prisma. Le voy a poner otra situación y yo me quiero basar obviamente en la actualidad, ¿cierto? Cuando estamos viendo todos estos juicios que involucran a políticos, empresarios, sí, etcétera, siempre vemos a la gente queriendo o pidiendo penas de cárcel para todos ellos. Y lo quiero linkear con parte de las preguntas que ustedes hacen. Y aquí es clara la sensación que tienen los encuestados en que hay dos tipos de justicia, ¿cierto? Y el 95%, lo estoy leyendo aquí, está de acuerdo con esa frase que dice que existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales, ya sea por su apellido o por su estatus social. Esa percepción está arraigada. Ese es un dato, es una percepción, pero el que la percepción sea de que efectivamente aquí hay privilegio es un dato. Hay que trabajar sobre ese dato, ¿cierto? Puede ser más correcto o menos correcto, pero es un dato el que las personas tienden esa sensación de que esto está completamente desequilibrado. Y la encuesta sí lo refleja y de alguna manera se manifiesta probablemente en esa indignación, ¿cierto? Y que está implícito en estas opiniones. Claro, lo que pasa es que
También hubo opiniones al respecto. Una vez conocida la encuesta, por ejemplo, yo leí la del fiscal nacional, ex fiscal nacional Piedrabuena, donde señalaba que hay un desconocimiento absoluto Sí. de la forma en que actúa la justicia. Por ejemplo, Sí. en los códigos que sancionan acciones como el cohecho, que es el que se ha visto reflejado en parte de las últimas investigaciones en estos delitos llamados de cuello de corbata o de cuello blanco, como usted quiere, que en realidad tienen penas bajísimas, casi aplicables al de un robo en un auto, en una radio de un auto en un momento determinado. Entonces, por lo tanto, sí hay desconocimiento también de la forma en que actúa la justicia. Sí, yo creo que excelente punto, Claudio, qué bueno que lo levantas, porque yo creo que una de las cosas que tiene que sacar de acá quienes están en el sistema de justicia, en la Defensoría, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en los ministerios, es cuál es el espacio para poder trabajar acá. Evidentemente que hay un problema de falta de conocimiento, de educación. Mira, han pasado 15 años desde que empezó la reforma procesal penal y solamente un 20% de las personas entiende más o menos de qué se trata, ¿eh? Y cuando digo entiende de qué se trata es más o menos cuáles son las instituciones que están involucradas, cuáles son los roles que tienen unos y otros. Entonces hay un espacio enorme para hacer una política de educación en estas materias y creo que eso es algo que no se ha abordado. Claro, cuando se comete el delito y hay imputados, entonces empiezan las instituciones a jugar su rol. La Fiscalía, ¿cierto? La Defensoría, por otro lado, la defensa, los jueces, las policías al momento de hacer las capturas. Pero todo lo que ocurre antes, ¿cierto? Y que básicamente tiene que ver con los elementos de información del sistema. Estamos un poco más familiarizados, a lo mejor todavía en Chile, con los edificios que trajo la reforma procesal penal. Estamos familiarizados un poco con la novedad que en su momento representaron los jueces, los juicios abiertos, ¿cierto? Orales, transparentes. Pero necesitamos dar otro paso más porque evidentemente acá hay un tema relevante y tal vez hay una pequeña simplemente reflexión. Tal vez no se nota ese trabajo coordinado entre las distintas instituciones, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Defensoría, Poder Judicial, precisamente para poder trabajar en la parte anterior a los delitos propiamente tales, ¿cierto? Y entonces ahí hay un trabajo que tal vez pueda ser importante porque... De cercanía con la población, digamos. Y poder explicar un poco cómo funciona esto, porque hacerlo una vez que se cometió un delito es bien difícil. Una vez que se produjo un delito complejo, cuando las personas están indignadas, ¿cierto? Es difícil entrar a explicar. Decirle, mire, si en realidad la persona en cuestión que está imputado fuera un familiar suyo, probablemente usted estaría pensando, dándole el beneficio de la duda, estaría pensando que efectivamente es una persona que también es sujeta a derechos. Las personas que están recluidas también tienen derechos, ¿cierto? Vimos el informe de las cárceles, por ejemplo, y sin embargo en la encuesta las personas tienden a pensar que las personas que están recluidas son sujetos de menos derechos que aquellas personas que están en libertad, por ejemplo. Sí, claro. Y a propósito de ese mismo tema, que es otro que ha estado en la actualidad por el mismo informe, el de las cárceles, dice que se revela acá que lo más importante dentro de los encuestados para mejorar el sistema de justicia es la inversión en prevención y detección temprana de delitos, pero seguida por la rehabilitación y la reinserción social. Mira, esa pregunta es bien interesante porque muestra un poco esta contradicción. Cuando todas las personas le dicen, póngase en el lugar de las autoridades. Si usted tiene 100 pesos, 100 millones, 100, lo que sea, ¿cierto? Si usted tiene 100 y los va a distribuir entre las distintas instituciones y funciones de la justicia, ¿cómo lo haría? Y la mayor parte de las personas, y en promedio, donde más asignan recursos es en la prevención, lo cual es muy razonable. Las personas, cuando se ponen en el lugar de las autoridades, de quienes tienen que hacer esta asignación de recursos, entregan respuestas muy razonables. Los mayores recursos van a la prevención y a la rehabilitación y reinserción. Y no como uno podría pensar en este ambiente en el que estamos, donde todos los recursos van a poner más policías, más represión. Eso viene en tercer lugar. Entonces es interesante cómo las personas puestas en el lugar de tomar una decisión racional, entregan respuestas que son razonables. Sin embargo, estas son las mismas personas
que en unas preguntas anteriores legitimaron las detenciones ciudadanas, ¿cierto? Y legitimaron la violencia que se produce en ese tipo de situaciones. Entonces, evidentemente hay un terreno fértil para la educación y para la mayor información a la ciudadanía. Para cerrar, porque nos queda poco tiempo, David, el índice de victimización que ustedes también tocaron, así como se toca en otras encuestas, la de seguridad ciudadana, de paz ciudadana, que es la más conocida, por supuesto, pero también baja. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Mira, nosotros hicimos... Eso también uno lo ve raro, por decirlo menos, cuando se compara con la gran cantidad de veces que uno se expone comunicacionalmente al tema de la delincuencia, claro. ¿Cierto? Déjame decir que nosotros solo hacemos encuestas que podamos refrendar metodológicamente. O sea, nosotros no hacemos encuestas telefónicas, no porque las encuestas telefónicas sean malas, simplemente porque las que se hacen en Chile, incluyendo la de Paz Ciudadana, realmente no tienen buenos fundamentos metodológicos. Entonces, estamos hablando de encuestas, esta es una encuesta que es una encuesta cara a cara, con la rigurosidad que tiene las encuestas en las que nosotros nos vemos involucrados. Y por supuesto que teníamos interés también en hacer la pregunta sobre la victimización. Hicimos la misma pregunta que hace la encuesta del INE, la ENUSC, a fines de año. El último dato que tenemos era que 25% de las personas respondía que en los últimos 12 meses usted o algún miembro del hogar había sido víctima de un delito. 25% fines del 2014. Nosotros hicimos esta misma pregunta a esta muestra representativa de la población chilena, 14,6%. Vale decir, efectivamente, casi 10 puntos menos porcentuales. Ahora, una explicación es que efectivamente la victimización reportada así en los hogares ha caído, y de eso nos vamos a enterar a lo mejor cuando el INE saque su medición y cuando entregue su medición en los meses que vienen. La medición de diciembre de 2015, ¿cierto? Hay otra alternativa y que tiene que ver un poco con esta percepción de inseguridad, y es que nosotros la pregunta la hicimos al principio. En general el INE pregunta después de varias otras preguntas sobre la materia. Al principio del cuestionario. Nosotros lo hicimos al principio del cuestionario. El INE en general pregunta después de varias otras preguntas sobre el tema de seguridad, inseguridad, delito, ¿cierto? Tal vez este no es un dato tan duro. Tal vez cuando las personas responden sobre si fueron víctimas o algún miembro del hogar fue víctima, a lo mejor una buena parte de la respuesta también tiene que ver con una cierta... está permeado por esa sensación de inseguridad que vemos todos los días, ¿eh? Y eso tal vez afecta nuestra respuesta. Así que, de alguna manera, eso es algo que es necesario explorar, y testear un poco más adelante, porque es un dato muy relevante. Pero lo cierto es, David, y te quiero agradecer por esta entrevista dándonos a conocer estos interesantes datos que reflejan parte de lo que vivimos día a día y lo que conocemos también a través de la información. Lo cierto es, te voy a decir que hay varias encuestas ya y organismos que están notando una cierta diferencia entre la victimización, los índices que se comparan con aquellos que efectivamente han sido víctimas de delitos, ¿cierto? Y la sensación de inseguridad. Exacto. Así es. David Bravo, que esté muy bien y muchas gracias. Gracias, Claudio. Faltan